Se cortó el video, pero continuamos con fracturas de húmero proximal en clasificación de NIR. Nuevamente les recuerdo que NIR va a definir 4 partes para esta clasificación, que es el troquín o tubérculo menor, troquíter o tubérculo mayor, la cabeza del húmero, que va a estar limitada por el cuello anatómico, es decir, si se produce la fractura del cuello anatómico, se separa la cabeza del húmero, ¿verdad? Y por eso constituye un segmento. Y finalmente la diáfisis del húmero, limitado por el cuello quirúrgico. La regla, recordemos, para esa clasificación es la siguiente. Se considera que hay un fragmento si la fractura presenta un desplazamiento mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 grados. Pero existe una excepción y lo vamos a mencionar. Por lo tanto, los tipos de fracturas incluyen aquellas fracturas de un fragmento, fracturas en 2 fragmentos, fracturas en 3 fragmentos, fracturas en 4 fragmentos y las fracturas luxación y fracturas avulsión. La excepción de que debe de existir un desplazamiento mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 grados es en las fracturas de un fragmento. Lo debemos de tomar como un fragmento es igual a una pieza. Aquí podemos observar una pieza completa y que se caracterizan por que no hay un desplazamiento de los fragmentos independientemente del número de líneas de fractura. Aquí podemos observar una línea de fractura a nivel del cuello quirúrgico, aquí a nivel del troquíter otra línea de fractura. Pudiera existir otra línea de fractura en el cuello anatómico, pero si no existen si no existe un desplazamiento, es una fractura en un fragmento, es decir, una pieza. Las fracturas de 2 fragmentos puede constituir por una fractura del cuello anatómico, del cuello quirúrgico, aquí se puede localizar, del troquín o del troquíter. Y por lo tanto aquí sí debe de existir un desplazamiento mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 grados. De esta manera tenemos 2 fragmentos, un fragmento y el resto del húmero proximal, el segundo fragmento. Aquí la fractura se produce a nivel del cuello quirúrgico, teniendo un fragmento y la parte inferior 2 fragmentos. Las fracturas en 3 fragmentos se producen de la siguiente manera. Puede ser que la fractura se localice en el cuello quirúrgico y en el troquíter, o bien en el cuello quirúrgico y en el troquín, como se observa en la parte inferior. De esta manera tenemos un fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos. Un fragmento, 2 fragmentos y en la parte inferior 3 fragmentos. Las fracturas en 4 fragmentos que van acompañadas de fractura del cuello quirúrgico, del cuello anatómico, troquín y troquíter. Un fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos y 4 fragmentos. El tratamiento conservador solamente se debe de emplear en aquellas fracturas mínimamente desplazadas, es decir, las que tienen solamente un fragmento. Estas fracturas de un fragmento, que no existe un desplazamiento. Su tratamiento consiste en una inmovilización del hombro, pero se tiene que realizar una movilización temprana del hombro a los 7 a 10 días. Esto debido a que puede perder su rango de movilidad si lo dejamos inmovilizado por más tiempo. Inmediatamente se tienen que iniciar movimientos pendulares, movimientos pasivos se tienen que igual empezar a implementar. Los movimientos activos los podemos empezar a indicar después de la 6ª semana post lesión, y entre las semanas 6 y 12 tiene que empezar con movimientos contra resistencia, siempre de menos a más. Y en promedio la movilidad se recupera en un año. El paciente tiene que ser como tal paciente, tiene que tener paciencia de no desesperarse, porque como se menciona, la movilidad se recupera hasta después de un año. Recuerden enviar siempre a sus pacientes con
su fisioterapeuta. Algunos médicos, algunos traumatólogos no son de esta idea, pero por favor tienen que ser enviados para reducir las secuelas e incorporarlos a su vida normal. El tratamiento quirúrgico se reserva en aquellas fracturas de 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4 fragmentos, ¿verdad? Debido a las inserciones musculares y que produciría en general un fracaso del tratamiento conservador si es que se llegara a implementar. Las complicaciones: puede existir una lesión vascular, no es frecuente, se presenta en un 5 a un 6% de los casos. La incidencia aumenta en las personas de mayor edad debido a la arteriosclerosis y que produce unos vasos sanguíneos más rígidos, ¿verdad? Con mayor riesgo de lesión. Una lesión nerviosa, la lesión del plexo braquial igual es rara. Esa se puede presentar en un 6% de los pacientes, pero recordemos que tenemos que tener una adecuada tensión con el nervio circunflejo, principalmente en las fracturas luxaciones anteriores. Ya mencionamos cómo es que se explora. La miositis osificante, o también denominada la osificación heterotópica, ¿verdad? Esa que consiste en calcificaciones en los tejidos blandos, por ejemplo, en el músculo. Esas se asocian a fracturas luxación crónica no reducible y que por lo tanto se producen repetidos intentos de reducción cerrada, pero que son fracasados, ¿verdad? Su tratamiento es con indometacina 40 miligramos al día. Rigidez del hombro, que si no se lleva movimientos tempranos o no se canaliza con el fisioterapeuta, lo puede presentar. Por lo tanto, su incidencia disminuye con una adecuada rehabilitación por fisioterapia. Puede existir osteonecrosis de la cabeza del húmero, sí, recordemos la irrigación, y principalmente se presenta en aquellas fracturas de 3 fragmentos y 4 fragmentos, y su incidencia aumenta conforme existan más fragmentos. Por ejemplo, cuando hay una fractura en 3 fragmentos, la incidencia es del 3 al 14%. Cuando existe una fractura en 4 fragmentos, su incidencia es del 4 al 34%. Y las que se presentan en el cuello anatómico tienen un alto porcentaje de osteonecrosis. La pseudoartrosis también se puede presentar. La pseudoartrosis es un fracaso completo de la reparación del hueso. Estas se pueden presentar en fracturas desplazadas que tengan más de 2 fragmentos, cuando existen interposiciones de tejido blando o una pobre calidad ósea, o bien que el paciente se sometió a un tratamiento quirúrgico, pero bueno, este fue inadecuado. Esto fue todo de fracturas de húmero proximal. Espero y les haya agradado y haya sido